Voy a guardar mi iPhone en un cajón por 7 días y no voy a usar ni un solo teléfono ni redes sociales por una semana entera. Ahorita te platico cómo lo voy a lograr, pero para dar algo de contexto, llevo un poco más de 6 meses intentando mejorar mi relación con redes sociales. El primer paso fue aceptar que era una adicción, que me estaba dañando psicológicamente pasar horas y horas y horas viendo memes y videos en el teléfono sin parar. Me dormía con el teléfono, me despertaba con el teléfono, era lo primero que hacía en la mañana. Esto afecta la calidad de sueño, aumenta ansiedad, estrés, reduce tu capacidad de concentrarte y muchas veces hasta surgen problemas de autoestima, productividad, ansiedad, cansancio mental. Yo decidí hacer algo al respecto y no ha sido un camino fácil. Inicialmente me puse unas reglas como dejar el teléfono en la cocina cuando me voy a dormir o limitar el uso de ciertas aplicaciones, y aunque sí he visto mejoras tangibles en mi vida, especialmente lo de dejar el teléfono fuera de donde duermes, siempre he tenido la idea de dejar el teléfono por completo como experimento. Desde probablemente el 2009 no he estado sin un teléfono en mi bolsillo más de 12 horas. Está bien loco si lo piensas. O sea, 15 años es mucho tiempo de hacerte dependiente de esto, y luego con redes sociales exponenció el problema. Yo quiero ver qué pasa con mi cerebro, más que nada si simplemente no lo uso por 7 días. Ahí te va cómo lo voy a hacer. Ya lo tengo bien planeado porque he intentado hacer esto antes y siempre fracaso. Ahora vine preparado. Más que nada, mi Apple Watch tiene conexión 4G, entonces todas las llamadas van a entrar aquí. Y me voy a permitir también escuchar música y podcast en mi Apple Watch, y eso lo haré con los AirPods 4 que tengo por acá. Entonces con el Apple Watch voy a rastrear mis ejercicios, usar la calculadora, revisar el clima y escuchar contenido como música y podcast. Y va a ser prácticamente mi dispositivo principal de cómputo y va a estar conmigo en todo momento. Después, ya sé que estás pensando mapas. O sea, cuando sales de tu casa te entra una ansiedad enorme por no tener el teléfono porque no puedes ver los mapas. Afortunadamente ahorita tengo una Volvo C40 que tiene el sistema de Google integrado en el auto y tiene conexión a internet por sí solo. Entonces ahí funciona Google Maps sin problema, ahí funciona Spotify sin problema. Y si me aburro, simplemente me voy a poner a leer. Por lo general ya empecé a agarrar este hábito, lo tengo al lado de mi cama, entonces agarro esto para leer en las noches. Pero si me aburro en otros puntos durante el día, en vez de recaer en redes sociales, vamos a leer o vamos a ver la televisión. El WhatsApp solo lo voy a contestar en horario laboral y voy a ver mis correos electrónicos, trabajar básicamente normal con la computadora. Lo único que me voy a limitar en la computadora es Twitter. Yo bajo una aplicación que se llama Opal para la Mac y aquí puedes bloquear páginas web y aplicaciones, entonces todas las redes sociales van a estar bloqueadas. Últimamente me llevo este iPad mini a todos lados, me encanta, pero aquí tengo todas las distracciones, redes sociales y demás. Entonces tampoco me voy a permitir usar el iPad. Es una de mis reglas para esta semana. Creo que con esto cubro todas las bases esenciales para poder vivir y sobrevivir sin un teléfono en el 2024. Hay cositas como aplicaciones de banco. Ya tengo un administrador que me ayuda a hacer transferencias y cosas. O le puedo pedir a mi esposa. No sé exactamente qué va a pasar con eso. Igual con cosas como pedir comida o Uber, yo creo que le puedo pedir a mi esposa que haga eso. Yo no puedo ver, la idea es que yo no puedo ver la pantalla de un teléfono en 7 días. Y para documentar todo esto voy a estar utilizando esta GoPro que tengo por acá. Una vez al día o cuando note comportamientos interesantes de no tener un teléfono en la vida cotidiana, voy a documentarlo en esta GoPro. La voy a tener en mi bolsa en todo momento y si quiero hablar de algo la saco y podemos hablar. Y también tengo estos lentes de Meta que amo y he estado utilizando bastante, entonces esto también me voy a permitir utilizarlos. Tienen cámara para poder documentar cosas, están chidos también y las bocinas no suenan nada mal. El punto no es desconectarme del planeta para siempre, o sea, el punto es nada más no gastar horas y horas en redes sociales. Quitarme la adicción al teléfono y usar ese tiempo para cosas útiles y productivas, como para pasar más tiempo con mis seres queridos y estar más presente. No sé si es posible vivir en el 2024 sin un teléfono, pero es parte del experimento. Va a estar interesante esto. Vamos a empezar ya, porque ya quiero empezar esto y voy a estar grabando acá con la GoPro
GoPro. Ya le avisé a mis amigos y familiares de esto. Entonces, empezando ahorita, vámonos a la GoPro. Es miércoles, noviembre 13 y son las 12:50. Entonces, el siguiente miércoles a la 1 de la tarde ya puedo volver a utilizar mi teléfono. Ya no lo quiero ni ver. Es más, vamos ahorita a dárselo a Val para que se lo dé a mi esposa. Y yo ya oficialmente no voy a tocar... hay mucho eco aquí. No voy a utilizar el teléfono. Val. Dime. Te voy a dar el teléfono, ¿ok? Estoy grabando. Ya empezó el experimento oficialmente. No voy a usar un teléfono en 7 días. Ya me puse nervioso. Vamos a chambear y los mantengo actualizados. Bye. Es la 1:40 y ya tuvimos el primer inconveniente. No estaban dadas de altas mis tarjetas de crédito en el Apple Watch, entonces me está ayudando Val a ponerlas. Yo no estoy viendo el teléfono. ¿Ya está? Falta el código. A ver. Entonces ya puedo hacer pagos con mi Apple Watch. Ok. Inconveniente superado. Acabo de tener mi primera llamada sin teléfono. Me sonó en el Apple Watch, contesté, todo perfecto. Entonces, vamos bien. Es la 1:51. Ya hice 2 actualizaciones y apenas va 1 hora y media. Son las 4:33 y no ha habido más inconvenientes hasta ahorita. Nada más constantemente estoy checando mi pantalón. Se me hace bien extraño no sentir nada en el pantalón. Entonces voy caminando y de repente me acuerdo, no tengo el teléfono. Sí, cierto, no lo debería de tener. Entonces me estoy acostumbrando como a ese sentimiento raro. Pero primeras 4 horas, vamos bien. Son las 8:06. La primera noche después de dejar el teléfono. Lo único que siento es ansiedad por el WhatsApp. Eso es todo. O sea, todavía no me entra por ver redes sociales. Creo que ya me había limitado bastante bien. Vi la tele un ratito ahorita para entretenerme. Puedo leer. Aquí tengo mi Kindle. Pero me da ansiedad los WhatsApps. Ya me di cuenta que sí me llegan WhatsApps, a pesar de que mi teléfono personal ahorita está en el estudio de Tech Santos. No está cerquita de aquí. Sí me llegan los WhatsApps y puedo responder a los WhatsApps. Pero si quito la notificación, ya no tengo manera de responderle. Creo que mañana voy a cambiar un par de ajustes para solucionar lo de WhatsApp. Pero fuera de eso, ha sido un éxito hasta ahorita. No lo he necesitado mucho. A ver qué sigue. Mañana actualizo otra vez. Son las 8:32 de la mañana. Primera mañana sin teléfono. Normalmente en las mañanas ya estaba durmiendo con el teléfono fuera de mi recámara, pero siempre venía aquí a la cocina, lo agarraba, checaba WhatsApp, checaba Twitter, checaba Instagram, checaba mi correo y gastaba como 1 hora. Y ahorita no tengo nada que hacer. Entonces, pues ya me voy al gimnasio. Le estamos echando ganas a la salud también ahora. A ver cómo nos va. ...10 de la mañana, ya fui al gym. Una de las cosas que me daba miedo de no tener teléfono es la alarma. En el estudio de Tech Santos tenemos una alarma que es una aplicación que controlo en mi iPhone y no había aplicación para Apple Watch. Entonces le di acceso a Chris, pero la buena noticia es que me llega una notificación cada vez que se quita o se pone la alarma. TSHQ desarmado por Cristian. Es jueves a las 5:23 de la tarde. Ya llevo 1 día y 5 horas sin ver ni una red social. me da un poquito de algo. Le pregunto a Chris que si hay algo trending en Twitter interesante. Porque estoy tan acostumbrado a meterme todos los días. Pero llegué a un momento donde necesito por primera vez hacer algo en el teléfono.
y no hay manera de zafarme. Necesito entrar a mi cuenta de banco para hacer unos movimientos y pensé que me podía meter en la Mac, pero me metí en la Mac y me pide un token y el token nada más está en mi teléfono. Entonces tengo que utilizar mi teléfono como 10 segundos nada más y voy a tener acá la evidencia en video. Primera vez que agarro mi teléfono en un día y cachito. Tengo las redes sociales bloqueadas como quieras y trato de entrar aquí a Twitter, no me deja. Pero necesito yo entrar a mi banco rápidamente. Terminando el día 2, ahorita son las 8:30 de la noche. Hoy tuve la entrega de un refrigerador y estuve un poco nervioso, pero entraron todas las demás al teléfono, se entregó bien, trabajé normal. Ya llevo casi 2 días sin redes sociales. ¿Has notado cambios en mí o no? No ha cambiado mucho hasta ahorita. Pero voy en mi primer manejo. Vamos a ir a una cena y ya. Pero tenemos aquí en el carro Google Maps, entonces no hay pierde. Día número 3 sin tocar mi teléfono y sin ver ninguna red social. Ahora sí me está entrando la ansiedad en serio y es porque se me olvidó mi Apple Watch. No lo puedo creer, se me olvidó. O sea, no tengo el teléfono porque no lo estoy utilizando y me metí a bañar. Tenía como 15% en el Apple Watch. Dije, lo voy a cargar mientras me baño y andábamos apurados. Tenía que venir a dejar a mi esposa, entonces salimos corriendo de la casa y se me olvidó mi Apple Watch. Entonces ahorita estoy en la calle manejando sin teléfono, sin Apple Watch, sin conectividad alguna y es bien extraño, bien extraño. Siento una ansiedad de si tengo un accidente no puedo ni marcarle al seguro, no tengo manera de cómo marcarle al seguro. Digo, le puedo pedir prestado el teléfono a la otra persona, pero se siente bien extraño. Y vine ahorita a Starbucks y estaba esperando mi café y así nada más viendo los cuadros porque no tengo nada que hacer. Que esos momentitos de aburrimiento, me he dado cuenta estos días, al principio está bien incómodo, pero luego empiezas a sentir como un poquito de paz en tu mente. Entonces ya siento, ahorita que es el tercer día, ya siento mi cerebro un poquito diferente. Y no es broma, está bien interesante este experimento. Sé que suena ridículo para muchas personas y están de que este güey que no puede vivir sin su teléfono. Para mí, al ser un adicto a redes sociales y estar siempre conectado al sistema, sí es una experiencia bien diferente. Pero es la razón por la que estoy haciendo esto. Ahora sí, vamos a chambear. Somos casi mediodía. El tercer día tenía 4 llamadas perdidas y como 20 WhatsApps. Pero ahorita en la computadora que tengo acá en la mochila me pongo al pendiente con los WhatsApps y hay que ir a chambear. Día número 3 en la noche, viernes, son las 8:30 de la noche. Venimos a cenar con unos amigos, pero no jala el parquímetro y tienes que usarlo con una app. Y no tengo teléfono. Pero tengo una esposa linda y hermosa que sí tiene teléfono y ella lo va a hacer. Pero es el tipo de cosas donde si no tuviera pareja con teléfono, no pudiera pagar el parquímetro. O sea, no hay manera. Se supone que debe de jalar esto, pero no jala. Entonces, sí hay ciertas cosas en el 2024 que es requisito tener teléfono, desafortunadamente. Si no me hubiera ido a estacionar más lejos o algo, no sé, pero de esas cosas curiosas por no tener teléfono. Día número 4, son las 5:12. Ando usando el anillo de Samsung también porque lo estoy probando para un video más adelante, pero no he usado mi teléfono y la verdad no lo he extrañado. Ahorita voy a ir a una boda civil y me he dado cuenta en eventos sociales que hasta me siento un poquito más presente porque no tengo una excusa para voltear a ver el teléfono o entrar a redes sociales o checar innecesariamente notificaciones. Sé que si es una emergencia, alguien me va a marcar y si no, disfrutar el momento. Fuera de un par de instancias como la del parquímetro ayer o cuando tuve que usar mi teléfono para cosas bancarias, llevo 4 días y se puede vivir sin teléfono en el 2024, considerando que estés conectado de alguna manera, como lo estoy yo con el Apple Watch para cualquier emergencia u otras cosas. Pero está muy cool, los mantengo actualizados. Ya es miércoles, son las 2:18 de la tarde. Eso significa que ya cumplí los 7 días de no usar el teléfono. Y aquí está.
Hasta me siento extraño agarrándolo, pero curiosamente me di cuenta que ya no lo necesito. Ahorita les platico de toda la experiencia porque hay detalles bien interesantes, pero me metí a ver el tiempo en pantalla. Hay unos días increíbles aquí, como el domingo. 1 minuto de tiempo de pantalla, 2 minutos en promedio la semana. Hubo otros días tipo de como 20 minutos, que son los días que usé la aplicación del banco o le presté mi teléfono a mi esposa para que pida comida o haga algo así, pero lo importante aquí es que lo cumplí. O sea, realmente no vi Instagram, ni TikTok, ni Twitter en 7 días seguidos y viví sin un teléfono inteligente en el 2024 por una semana entera. Ya los últimos 2 días ni siquiera hice actualizaciones en la GoPro porque no lo vi necesario. Ya no tuve complicaciones, al contrario, me gustó, me sorprendió que tanto me gustó la experiencia. Al principio estaba muy consciente y checando mi bolsa cada hora y qué va a pasar cuando me suba al carro y qué va a pasar si esto. Y los últimos 3 días, sin bromear, sentí como una paz donde me sentía que ya no lo necesitaba o que ya aprendí a vivir sin él y se me fueron rapidísimo los últimos 3 días. Hasta me entró el sentimiento ahorita de me puedo echar otra semana fácil, me puedo echar un mes fácil, pero no me quería tardar tanto tiempo en hacer este video. Claro, estaba muy bien preparado con mi reloj conectado para llamadas de emergencia y tenía todo sistematizado y hecho para que fuera un éxito esto, pero estoy contento de decir que lo logré. Y específicamente con las redes sociales, al principio sentí algo de ansiedad de no checar Twitter cada hora, de no saber qué está pasando en el mundo, que si hay una tendencia. No vi Twitter ni Instagram por 7 días y adivina qué pasó. Para mi sorpresa, el mundo continuó como si nada y no me perdí de nada. No me nutrí de información, más que nada basura de redes sociales, y hasta me siento más liviano, más presente y me atrevo a decir que hasta de mejor humor. Y si soy bien honesto, me da un poquito de miedo llegar a esta conclusión porque yo prácticamente me dedico a redes sociales. Yo vivo de que tú veas mi contenido en redes sociales y aquí en YouTube. Pero por eso siento que YouTube está un poquito más sano, al menos de mi experiencia. Yo seguí viendo YouTube, veía videos completos en YouTube en la televisión y veía la tele como Netflix y otras cosas. Pero aparte de ver contenido de largo formato, también leí mi libro más intencionalmente. Y ahora me emociona un poquito más leer, donde antes buscaba el teléfono o buscaba el iPad. Ahora busco el libro. Ya también sirve que me ayudó bastante el libro que estoy leyendo. Es un libro de productividad de Cal Newport. Estoy mucho ahorita en el tema de autoayuda y productividad y está muy chido el libro. Si lo quieren buscar, este se llama Slow Productivity. Este año para mí personalmente ha sido de muchos cambios. No me sentía muy bien física y mentalmente y desde hace un año, año y medio he estado empezando a mejorar mis hábitos, haciendo ejercicio, intentando comer un poquito mejor, pero más que nada me quería quitar esta adicción de encima. O sea, llevo 6 meses luchando y ahora que ya viví sin teléfono 7 días, ahora que ya sé que se puede vivir sin redes sociales sin problema, como que ya no lo necesito tanto. Ahora, no significa que voy a dejar de utilizar, no quiero ni tocar, no significa que voy a dejar de utilizarlo, o sea, sí me metí en un par de problemas más que nada por WhatsApps de amigos y familiares. Me llegó una invitación a un evento que no vi, me tuvo que avisar mi esposa y hubo ahí una complicación. O sea, también hubo un par de momentos donde quería tomar una fotografía de algo y no tenía mi teléfono. Eso me pasó bastante. Quiero tomar una foto y no tenía el teléfono. Me pasó en varias ocasiones también donde alguien me platicaba de un viaje, por ejemplo, de que, sí, yo estuve en Corea y yo le decía, ¿cómo? Yo fui a Corea hace 2 años y le quería enseñar una foto del viaje y no podía porque no tenía mi teléfono. Me pasó también que quería googlear algo de información o buscar un restaurante o ChatGPT, cosas así que no tenía mi teléfono. Afortunadamente le decía a mi esposa y ella lo buscaba, pero no todos tienen pareja o alguien ahí disponible. Entonces sí, en muchas veces hice trampa y le decía a mi esposa así como que, oye, ¿puedes buscar esto? Entonces, muchas situaciones es necesario tener el teléfono. Pero después de este experimento estoy 100% seguro que me siento mejor si no veo tantas redes sociales. Entonces es más fácil para mí ponerme límites ahora ya que sentí los beneficios. Porque otra vez pensé en borrarlas. Dije, voy a borrar todas las aplicaciones, ya no las necesito. Pero luego de repente para trabajo, o si estoy en el baño me pasaba mucho que me aburría. Igual y es mucha información, pero estaba ahí leyendo el bote de shampoo y cosas. O sea, igual y si pudiera utilizar redes sociales, enterarme qué está pasando en Twitter o ver algunos familiares en Instagram, lo que sea, aprender algo nuevo.
pero me voy a poner un límite fijo de 15 minutos de Instagram al día y 15 minutos de Twitter al día. Si quiero entrar ahí al baño una vez al día o si estoy aburrido en algún lugar, lo voy a hacer, pero no necesito más que eso. Realmente siento que por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una relación más sana con redes sociales y con mi teléfono. Sé que no todos pueden dejar su teléfono por 7 días, está impráctico, yo lo hice como experimento, pero te recomiendo borrar las redes sociales al menos por un par de días y ver cómo te sientes. Te vas a sorprender lo que sucede cuando te aburres. Me di cuenta que es bien importante aburrirte y relajar tu mente, no siempre tenerla activa y al tope de dopamina, porque eso es lo que a mí me causó muchos problemas acá arriba. Está medio cliché, pero te das cuenta que mucho sucede en la vida si levantas la vista y no estás todo el día en el teléfono. Sal un día sin tu teléfono, aunque sea caminar alrededor de la cuadra, nada más no uses tu teléfono por cierto tiempo, no uses redes sociales y te puedes dar cuenta de esto que te estoy platicando, que es bien difícil de explicar, no es algo tangible que te puedo mostrar, pero me siento mejor. Ahora, eso viene de mi experiencia. Puede que tú ya tengas una relación muy sana con redes y está perfecto. O sea, es entretenimiento. O sea, es como ver la televisión. Está bien darte una hora de redes sociales y entretenerte, así como ves una hora de televisión. Quizá hace un poquito más de daño el contenido corto que el contenido largo, pero sé honesto. O sea, si te metes a tu tiempo en pantalla, puedes ver ahí que estás 7, 8, 9 horas al día en el teléfono y 4 de esas horas son redes sociales. Estás mal. Si tienes ahí por ahí una hora de redes sociales, está bien, depende de cada quien. Yo más que nada me sentía física y mentalmente mal y decidí hacer algo y recomendaría hacer algo si es que estás en una situación similar. Quiero agregar también, creo que este video ya se hizo muy largo, pero no importa. Quiero agregar también que no grabé porque no tenía mi cámara, pero fui a caminar a un parque y tenía los lentes estos de Meta, los Meta Glasses que toman fotos y tuve un momento mágico donde le quería tomar una foto a mi perro Benjamín, pero me di cuenta que no tenía mi iPhone y yo, no tengo mi iPhone. Y luego me acordé que tenía los lentes y me los llevé por el sol, no para grabar contenido. Y hay algo ahí que siento que está muy cool. Hay algo ahí en el futuro de wearables. O sea, realmente creo que en un pronto futuro se pudiera reemplazar un teléfono con tener un reloj inteligente y unas gafas inteligentes. Le tomé una foto ahí a mi perro y dije, qué cool que le pude tomar una foto a pesar de que no tengo mi teléfono. Entonces, estuvo muy padre esa experiencia. Hay un combo fuerte ahí como para llenar las necesidades del teléfono. Me pasó muchas veces también que usaba mi Apple Watch para pagar. Y eso también es una experiencia mágica. Deja tú sin teléfono. No tenía ni mi cartera en ciertas situaciones. Y nada más llegaba y con el Apple Watch lo pagaba. Se me hace increíble. Y creo que en un pronto futuro vamos a poder llegar a reemplazar esta pantalla tan adictiva que nos tiene así a todos caminando de esta manera. Si este video te ayudó de algo, me da mucho gusto. Yo hice esto más que nada por mí y estoy platicando mi experiencia y quería documentar el proceso. Quizá en algunos meses haga una actualización de cómo me ha ido, pero honestamente, por primera vez, no me siento ansioso checando mi teléfono cada 5 minutos. Antes, cuando olvidaba mi teléfono en casa, me entraba una ansiedad y un pánico tremendo. Y ahora ya sé que si se me olvida el teléfono, me da igual, al rato lo checo. Tendemos a pensar que todo urge, que todo lo tienes que ver en este momento y solucionar en este momento y que todos te pueden contactar en todo. Los WhatsApps me pueden esperar. Las redes sociales me pueden esperar. Y no me tengo que entretener cada minuto que estoy aburrido. Ya aprendí eso. Por primera vez me siento bien. Por primera vez siento que yo tengo el control de mi teléfono y no es el teléfono el que tiene el control de mí.